Caracas. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió el viernes la jornada laboral y las clases cuando continúa el apagón que comenzó el jueves y se ha extendido por más de 15 horas, afectando a la mayor parte de los estados de Venezuela. Las autoridades del gobierno en disputa dijeron que se trata de una falla en el sistema hidroeléctrico del Guri, que es el mayor generador de energía eléctrica del país. Un equipo de La Voz de América que recorre las calles ha podido constatar la actual situación. Semáforos apagados y gasolineras y otros servicios permanecen cerrados a la espera de que sea resuelto el problema. Los venezolanos se quejan de las molestias que les está generando la situación. Maduro dice que es una guerra eléctrica. El gran apagón que comenzó la tarde del jueves se da en medio de una escalada de las tensiones políticas debido a la pugna que mantiene la oposición con el gobierno de Nicolás Maduro para presionar su salida del poder en el inicio de su segundo sexenio. La falla ocurrida cerca de las 5 de la tarde dejó sin servicio eléctrico a la capital venezolana y más de la mitad de los 23 estados del país durante más de 8 horas, según reportaron medios locales. El metro de Caracas se paralizó, lo que obligó a cientos de personas a lanzarse a las calles para tratar de llegar a sus casas. Además, la mayoría de los semáforos estaban fuera de servicio, lo que provocó gran congestionamiento vial. El caos empeoraba debido a que cientos de personas que caminaban no permitían el paso de automóviles. Cerca de la medianoche, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo, desde el Palacio de Gobierno, que el sistema eléctrico sufrió un ataque de gran envergadura conducido por factores extremistas. Rodríguez indicó que se estaba recuperando la carga en los estados orientales Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, y que los equipos continúan trabajando para restablecer el servicio en las zonas afectadas por el apagón, pero no ofreció detalles. Asimismo, Maduro acusó, en un mensaje de su cuenta de Twitter, a Estados Unidos de dirigir una guerra eléctrica contra Venezuela, y dijo esa acción será derrotada. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, dijo en su cuenta de Twitter que la falla fue consecuencia de que sabotearon la generación en Guri. Esto es parte de la guerra eléctrica, pero no ofreció detalles. Poco después, el ministro de Energía Eléctrica, general Luis Mota Domínguez, dijo a la televisora estatal que el apagón fue consecuencia de que atacaron el sistema de generación y transmisión en el estado Bolívar, específicamente en el Guri, la columna vertebral de la electricidad. Mota Domínguez expresó que todos los equipos de la corporación están activados para recuperar lo más pronto posible el servicio, y dijo que se espera restablecer la energía en unas 3 horas. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ratificó desde el Palacio de Gobierno que se trataría de un saboteo. Fue un sabotaje técnico y cibernético en contra del cerebro y directamente en el sitio de generación del Guri, indicó el ministro. Aseguró que en el oriente del país, específicamente en los estados Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, ya estaría restituido el servicio eléctrico al 100%.